To stop this, and I believe we can. El sueño de que las naciones sean una gran familia, se ayuden, se den la mano, el sueño de la cooperación entre pueblos, gobiernos y ciudadanos, el sueño sobre todo del respeto para que haya paz y justicia, se hizo. Sí, se hizo. Por eso lo peor es que no era sueño. Se hizo realidad y se estampó así en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bajo la firma y el compromiso de las naciones. Pues sueño, compromiso real o como usted quiera llamarle, hoy es aniquilado así, sin piedad, por gobernantes como Donald Trump. Y no lo digo yo, la reunión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Suiza, que normalmente veía los casos con países en miseria, guerra, ahora se ha convertido en una mesa para hablar prácticamente de una sola cosa: Estados Unidos y su Donald Trump como un gran violador. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, para que nadie volviera a abusar, las naciones aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece los conceptos básicos de dignidad, libertad e igualdad, el derecho económico, social y de salud de las personas. Quiet, quiet. No, not you, not you. Estados Unidos ha hecho lo contrario. Ha sancionado, embargado y bloqueado a numerosos países: Venezuela, Rusia, Cuba e Irán, entre otros. Según el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, someter intencionalmente a un grupo nacional, étnico, racial, a condiciones que acarrean su destrucción física total o parcial, es genocidio. Cuba denuncia que el bloqueo de Estados Unidos es un genocidio. Según el artículo 7 del Estatuto de Roma, la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos u otros motivos es un crimen de lesa humanidad. Venezuela denuncia las sanciones de Estados Unidos en su contra como crimen de lesa humanidad por su impacto en la población. Esto es una parte de las denuncias que este año se hacen en Ginebra, Suiza, en el 43 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Irán encabeza la protesta contra las sanciones de Donald Trump. Although the U.S. claims that basic needs such as pharmaceutical and commodities are not sanctioned, access to the most basic human needs are blocked due to the sanction imposed on international financial transaction and banking. These acts are not only the collective punishment of a nation, but also a modern method of violation of human rights, which should be put high on the agenda of the Human Rights Council. Let's see. Irán denunció la escasez de ciertas medicinas mostrando fotos de niños enfermos. Palestina denuncia la matanza que hace Israel y el apoyo que le da Donald Trump. Venezuela explica cómo Trump ha hundido la economía. Las medidas coercitivas de Estados Unidos han resultado en una abrupta disminución del ingreso petrolero de Venezuela. Ha caído en un 90%. Han generado pérdidas al país que ya superan, escuchen esta cifra, 120.000 millones de dólares. Cuba denunció el embargo más largo de la historia moderna. 60 años que Obama parecía terminar, hasta que Trump llegó. Estados Unidos ha recrudecido cualitativamente la aplicación del bloqueo contra Cuba.
un acto de genocidio. China pide que Estados Unidos deje de interferir en sus asuntos internos, sobre todo con el pretexto de la religión. Rusia denuncia que Estados Unidos se salió del acuerdo de armas nucleares intermedias y que está próximo a vencer el START 3, que limita los arsenales de las grandes armas atómicas, pero que Washington no ha respondido a una prórroga. También denunció a Donald Trump por abandonar el acuerdo nuclear con Irán. Достижение многосторонней дипломатии в результате полного отказа Соединенных Штатов от своих международно-правовых обязательств по главе 7 Устава ООН, а также из-за неспособности. Según Amnistía Internacional, estas son las violaciones de derechos humanos de la presidencia de Donald Trump el año pasado, desde migrantes y peticiones de refugio, hasta medidas antiterroristas, tortura y violencia de armas. El gran problema es que Estados Unidos no solo ignora al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sino ya no es miembro. Trump dio la orden de abandonarlo hace 2 años. Pues ahí está el documento, como siempre le digo, le recomiendo que en YouTube pues lo vuelva a repetir. A veces yo mismo lo repito porque hay muchos datos que están ahí. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y por sus recomendaciones acerca del coronavirus aquí en Irán. Claro que nos estamos cuidando y se están aplicando los protocolos. Usted esté tranquilo, aunque haya muertos, todo está bien. Esta noche tenemos a un especialista en la región, quien incluso fue arrestada por hacer su trabajo periodístico, especialista también en terrorismo, Beatriz Lluvero, ya la tenemos ahí en el video wall. Y tenemos a un analista que su característica principal es también ser un auténtico guerrero, no solo en la información, sino de acción, especialista en denunciar las injusticias y las violaciones de derechos humanos. Daniel Lobato, gracias. Buenas noches aquí en Teherán. Beatriz, mismos, junto con todo el mundo allá en Nueva York, promulgaron en la Declaración Universal, la Carta de las Naciones Unidas. Por favor, dime. Bueno, es un poco utópico todavía creerse el dulce cuento de la Carta de Naciones Unidas. Es decir, realmente quien piense que esa Carta de Naciones Unidas o que incluso las propias Naciones Unidas son un organismo limpio, puro y para que todos los pueblos vivan en paz, pues bueno, yo creo que se ha demostrado a lo largo de estas décadas que hay otros muchos intereses en contra, ¿no? Por otro lado, no es que el ser humano sea así, es que estamos hablando de una administración, la estadounidense, que ha demostrado también a lo largo de muchísimos años que lo que intenta es imponerse y establecer su propia hegemonía y liderar ese mundo, ¿no? Y es lo que está haciendo Donald Trump. Donald Trump está aprovechando una coyuntura que se está produciendo ahora en el mundo para intentar imponer su discurso y para intentar continuar o intentar mostrar que es la primera potencia del mundo en un momento en el que ya en los mass media, en todos los sitios es sabido que no es así, que ahora mismo la situación de Estados Unidos no es la que era en los años 50, 60, 70, 80 y que no es esa potencia tan fuerte que era entonces, pero aún así a través de la guerra económica intenta hacerlo, intenta imponerse y los únicos afectados de todo esto son los civiles. Bien. A ver, Daniel, te voy a plantear algo muy curioso. Yo quiero que me digas en esencial Donald Trump, en esencial el Estados Unidos de Donald Trump. ¿Qué hay en esa ideología? ¿Cuál es su esencia, su pensamiento de Trump, de los que le siguen y de todos los que les gusta violar los derechos humanos? Y ahí te pregunto, ¿qué tanto tiene que ver que Trump ataque a los organismos internacionales que tienen un corte masónico, globalista? Y Trump está en contra de eso. A ver. Buenas tardes, buenas noches allí en Teherán. Muchas gracias por la invitación. Un placer coincidir con Beatriz y contigo, Roberto, de nuevo. Lo que le ocurre a Estados Unidos lo hemos analizado en bastantes ocasiones aquí. Estados Unidos ha alcanzado un pico de hegemonía de poder mundial con unas reglas de juego que en algunos momentos no se cumplían y en otros momentos sí se cumplían, pero en todo caso con unas reglas de juego alcanzó esa hegemonía y ahora está perdiendo esa hegemonía, si no es que la ha perdido ya, por lo menos en lo económico hace tiempo que la perdió y necesita otras reglas o directamente que no haya ningunas, a poder ser que no haya ninguna reglas. Entonces, bueno, ese es el estado de guerra permanente en el que se ha iniciado Estados Unidos desde hace unos años, especialmente con la etapa de Trump
desconectándose de toda la legalidad internacional y desconectándose especialmente de los foros democráticos o, digamos, masones o como queramos llamarles, de los foros democráticos donde se enjuicia a todos los países por igual, porque en ese cuerpo que se construyó, que era la ONU, hace ya 70 y pico años, pues es un cuerpo, es verdad que imperfecto, con algunos órganos democráticos, el Consejo de Derechos Humanos, la UNESCO, la Asamblea General, y con otros cuerpos completamente mafiosos, como es el Consejo de Seguridad. Y eso hace que ese cuerpo haya funcionado de forma esquizofrénica y que la gente acabe por tener una idea de la ONU que no tiene muy claro si es bueno o es malo el que exista la ONU, ¿no? Bueno, a pesar de todo, yo creo que es bueno que exista. Esos avances los hemos visto en los órganos democráticos de esa ONU. La palabra apartheid, refiriéndose a Israel, surgió en el Consejo de Derechos Humanos. Ahora acaba de publicar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la lista de empresas que trabajan en las colonias sionistas. Por tanto, hay avances, es verdad que frenados por el órgano mafioso. Bueno, pues contra todo eso está en guerra Estados Unidos y especialmente Trump, porque necesitan otras reglas de juego o, mejor, ninguna. Bien dicho. Por cierto, un comentario ahí en nuestros seguidores decía, a veces son sensacionalistas cuando dicen o hablan de guerra, pero como lo dices tú, es que la guerra está, o sea, estamos en guerra, el mundo está en guerra, pero bueno, allá hay otras formas de guerra más que las de antes, que se hacía una carta y se declaraba la guerra. Beatriz, vayamos al caso de Irán. Irán denuncia que Estados Unidos viola los derechos humanos al apoyar el terrorismo y enumera el apoyo a los terroristas, por ejemplo, del MKO, que se oponen a Irán, el apoyo logístico y militar, ya desde hace tiempo al dictador Saddam Hussein en la guerra contra Irán, la creación del grupo terrorista Daesh y el asesinato ordenado por Trump del teniente general Soleimani hace pues escasos un mes y medio. Todo esto es lo que denuncia Irán en esta lista. Dame tu análisis, por favor. Bueno, y no solo eso, Roberto, es que efectivamente, como tú bien has dicho, es que Estados Unidos está llevando a cabo una guerra económica brutal, lo que supone dejar a un país como es Irán con unos niveles de inflación inasumibles y a la población en una situación tremenda, porque el hecho de que Estados Unidos realice esta serie de sanciones implica... espera, voy a pedir a mis compañeros, por favor, que me cierren el retorno, por favor, porque es que si no... Gracias. Vale, esto implica, como te decía, aislar a un país por completo hasta el punto de dejarle prácticamente desabastecido, no solo por el país en sí, sino porque además ninguna empresa puede incluso negociar con el propio país, SWIFT bloqueados, en fin, una situación totalmente de guerra. Y tal es así que incluso hay, por ejemplo, Suiza, hemos visto en Ginebra, cómo ha entrado en vigor este jueves un sistema de pago para poder llevar ayuda humanitaria a Irán, con el objetivo, pues bueno, de incluso salvar ese bloqueo que Estados Unidos está realizando. Es decir, ya hay otros organismos en marcha, bien partiendo de Naciones Unidas, bien partiendo algunos de la Unión Europea, que están diciendo que esto que está realizando el señor Donald Trump es una salvajada y que por lo tanto hay que poner coto y hay que frenarle, porque como bien decía Daniel Lobato, Donald Trump no cree en ninguna institución, cree en el liberalismo salvaje y bueno, el más salvaje que pueda haber, no quiere ninguna regla de juego, incluso aunque eso lleve a los países a su colapso. Y eso es algo que obviamente en un mundo globalizado no podemos permitir. Daniel, dos cosas. La cuestión del terrorismo, porque en algunos casos Estados Unidos pues dice estar en contra del terrorismo y en otros los apoya, como denuncia Irán. Es decir, para Estados Unidos hay terroristas buenos y terroristas malos, esa es una. Y dos, ¿por qué los castigos económicos contra Irán son pues violaciones flagrantes de los derechos humanos? Porque Estados Unidos dice que no se aplica ni a las medicinas ni a los alimentos, pero en la realidad sí. A ver. Sí, lo hemos visto incluso con las pruebas, con los testers del coronavirus, que están teniendo muchos problemas para llegar a Irán en estos días, que están bloqueados, y Irán está pidiendo esas, no sé exactamente qué testadores son, pero bueno, están teniendo problemas. En definitiva, eso lo hemos visto, ese terrorismo económico. Cuando tú confrontabas por qué Estados Unidos dice estar contra el terrorismo, bueno, el primer
Los primeros actos de terrorismo a gran escala siempre han sido ejecutados por las grandes potencias. Quiero recordar al Imperio Británico en la India, cuando condenó a millones de personas al hambre y a la muerte por hambre en los años 40, y Estados Unidos en los años 90 a Irak con las sanciones después de la primera guerra del Golfo, y que supuso la muerte de 1 millón y pico de personas, ¿no? Hoy todavía continúa las secuelas en la población que sobrevivió a aquel bloqueo económico. En Irak sobreviven con unas secuelas terribles, muchas de ellas. Y en Irán estamos viendo lo mismo. En Cuba, como denunciaba el canciller cubano, pues el bloqueo más largo de la historia. El canciller Arreaza, venezolano, que decía que las ventas de petróleo venezolanos se han reducido en un 90%. No podemos, yo creo, que ni imaginar qué es lo que supone para un país con el defecto de tener un monocultivo basado en el petróleo, como es Venezuela, pero que se reduzca en un 90% la exportación, los ingresos por exportación de petróleo, y que haya unas pérdidas de 120.000 millones de dólares. Eso es una devastación para todo el sistema sanitario, alimenticio, etcétera. Entonces, entre los terrorismos malos y los terrorismos buenos, bueno, los terrorismos en general siempre han sido utilizados por las grandes potencias, y además han utilizado otro tipo de terrorismos con bandas armadas que siguieran sus intereses, como estamos viendo especialmente tras la guerra de Irak, que son unas guerras realizadas o llevadas a cabo con ejércitos mercenarios, proxies, que utilizan el terrorismo. Los terroristas malos, digamos, para Estados Unidos y para otros países occidentales, pues suelen ser normalmente quienes realmente combaten a los terroristas imperialistas, ¿no? Y suelen ser normalmente movimientos de liberación nacional, movimientos que reivindican unas mejores condiciones para las poblaciones nativas. Son cuando ya no le funciona, ¿no? Entonces se convierten en terroristas malos, porque creo que Occidente le dio a Saddam Hussein gas, pimienta y armas químicas, y bueno, después pues lo invadieron ya cuando no funcionó. Beatriz, a ver, Cuba, ¿cómo entender que en este mundo del siglo XXI supuestamente civilizado, lleno de internet y de valores humanos, una isla esté aislada, embargada y hostigada por 60 años? ¿Por qué la diferencia? ¿Es odio a Obama? Con Obama las relaciones empezaron a abrir y la tensión disminuyó. Obama incluso viajó a Cuba y visitó Cuba y dijo, además, aceptó que la política de las sanciones y de los castigos y de los embargos pues no funcionaba. La prueba era que 60 años y Cuba seguía ahí viva. Hoy Trump considera a Cuba como el demonio. ¿Por qué la diferencia y cómo entender un Estados Unidos de otro, por favor? Bueno, es la diferencia que hay básicamente entre administraciones, y lo que está haciendo realmente Trump en esta segunda oleada de sanciones que está declarando ahora, no solo en Cuba, Rusia, hemos visto ahora con Rosneft, Cuba, Irán, Venezuela, lo que está haciendo es una huida hacia adelante, una huida además en un periodo muy importante que es un año electoral, y en el que posiblemente lo que quiera es llevar su agenda al extremo, porque su presidencia en estos momentos corre peligro, ya que vemos que Bloomberg está ahora mismo muy cerquita de arrebatarle ese trono en el despacho Oval. Lo que ocurre en Cuba, sin embargo, es totalmente indignante, como tú bien decías, porque realmente es una isla que está totalmente bloqueada, que vimos que con Obama las relaciones mejoraron, hubo un cierto aperturismo, y que de nuevo con Donald Trump quedó totalmente bloqueada, que ahora mismo se han vuelto a imponer nuevas sanciones. De hecho, en estos últimos días se han impuesto sanciones a la compra de aviones y barcos comerciales. Es decir, si tú a una isla como Cuba le quitas la posibilidad de tratar con los turistas, con el turismo, estás matando de hambre a la población, es decir, estás dejándola totalmente aislada. ¿Hasta qué punto debería de poder permitirse que un solo país interfiera de esa forma tan arbitraria e ingiera en lo que es el futuro de otro país? Es decir, o bien nos circunscribimos a la Carta de Naciones Unidas y los conflictos se dialogan y se ponen sobre la mesa, o dejamos fuera la Carta de Naciones Unidas y declaramos lo que somos, es decir, estados ingerentes. Por lo tanto,
la situación de Cuba es totalmente extrema, hasta tal punto que ahora mismo en esta última reunión en Ginebra Cuba ha vuelto a proponer que quiere formar parte de ese Consejo de nuevo de los Derechos Humanos, pues bueno, para intentar ver qué es lo que puede hacer y hasta dónde puede dialogar en lo que a su situación se refiere, porque realmente la situación de Cuba de la administración Obama a la administración Donald Trump se ha deteriorado muchísimo. Nos quedan 3 minutitos, les pido su colaboración, Daniel. A ver, los derechos humanos se politizan y esto es muy importante. Donald Trump dice que Maduro es un dictador y que por ello hay que derrocarlo. No obstante, el rey de Arabia Saudí y la monarquía pues es una dictadura puesta en los más atroces niveles de violación a los derechos humanos. Donald Trump no solo no dice nada, sino que además lo alaba o los alaba como un gran aliado. Esa es una. Y dos, Venezuela ha caído un 90% en su petróleo. Vendían 42.000 millones de dólares y hoy venden 4.000, de 42.000 a 4.000 millones de dólares. Yo te pregunto, ¿solo es el odio a Venezuela? ¿Es que no se alinean a sus negocios? ¿O también es para golpear a otro país, a China? Y si es así, pues la violación todavía es peor, ¿no? Porque estás usando un país, a una civilización, a un pueblo, para golpear a otro. Por favor. Hay distintos componentes ahí. Por un lado, tal como estabais hablando antes y lo que estás ahora enlazando, la gran cuestión es si el sistema capitalista en el que vivimos, ahora mismo hegemónico, es compatible con los derechos humanos. Esa es la gran cuestión y la gran pregunta a responder. Y aún más, hay que preguntarse si el sistema capitalista hegemónico es compatible con la vida misma en el planeta. Lo estamos viendo con las grandes extinciones, con la crisis energética, el fin de los yacimientos, la crisis climática, y por eso, ¿qué hay en la mentalidad americana y europea, occidental? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los occidentales, americanos y europeos en la defensa de sus privilegios? Que por eso enlazo con la pregunta que hiciste antes, ¿qué hay en la mentalidad de los americanos que votan a Trump? Bueno, y la de los europeos también, que van a votar por conservar sus privilegios. Y cómo atacar a países que responden a un modelo diferente de reparto de la riqueza, de una mayor justicia social, se convierte en una necesidad, porque están demostrando que hay un modelo alternativo a este capitalismo voraz. Y en el momento que hay una demostración de que hay un modelo alternativo, hay que atacarlo por parte de Estados Unidos y Europa. Y por tanto, ahí está la clave de lo que está ocurriendo. No es compatible este sistema económico con la vida misma en el planeta y hay que ver hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar los occidentales en mantener esos privilegios que nos llevan al fin del mundo prácticamente. Sí, hay muchos temas que se nos quedan, desafortunadamente el tiempo es muy cortito. Un minuto, Beatriz, para darle también un minuto a Daniel. Un grave problema en el concierto mundial, y digo concierto porque es como una orquesta, como debería de ser, es que Estados Unidos no solo ignore al Consejo de Derechos Humanos, sino que además lo insulte, le diga hipócrita por Israel, porque no le gusta que 78 veces haya sido condenado Israel ahí, y además lo abandona. Es decir, Estados Unidos no es miembro del Consejo de Derechos Humanos. Esto es como jugar fútbol y agarrar la pelota con la mano y robársela, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero es que Estados Unidos, Roberto, no es miembro, básicamente ahora mismo, aunque sea miembro, yo creo que no se cree miembro de prácticamente ningún organismo supranacional, es decir, ni Naciones Unidas, ni OTAN. Él está jugando en otra liga, él está jugando por sus intereses, él va por libre. Yo voy a formar parte de un club en el que a mí me impongan una serie de condiciones que puedan afectar a mis propios intereses, pero es que ni de lejos, vamos. O sea, Donald Trump es un businessman y Donald Trump vela por los intereses de su administración y puede formar parte y ser miembro del G20, que ya vemos lo que le importa al G20, puede ser miembro de Naciones Unidas, puede ser miembro de la OTAN, pero a la hora de la verdad está ahí, es miembro de verdad creíble, o es simplemente un puesto y una vacante. Yo creo que esa es la pregunta que ahora mismo en política internacional nos tenemos que hacer. ¿Hasta qué punto este tipo de organismos funcionan y no funcionan? Y hasta qué punto hay ciertos países que tienen un compromiso para con la defensa de los derechos humanos, para con la igualdad, el Consejo de Seguridad. Es decir, ¿hasta qué punto? O estamos aquí jugando una pantomima y desperdiciando dinero a las puertas. Bien, Daniel, China pide a Estados Unidos no meterse en sus asuntos internos. Te pregunto, ¿cómo es la injerencia de Trump sobre China? E incluso China dice que Estados Unidos no debe usar el pretexto de que el gobierno chino pues no dé libertad religiosa. Por favor.
Bueno, es que están en una competencia, en este modelo capitalista del que hablábamos antes, están en una competencia por la cual China le ha arrebatado el primer lugar económico a Estados Unidos. El Producto Interior Bruto de China superó ya hace años al de Estados Unidos. Prácticamente la totalidad de la deuda externa estadounidense está en manos chinas. Por tanto, China tiene cogido a Estados Unidos digamos, bien firme, ¿no? Entonces, bueno, aunque Estados Unidos tenga el poder militar, pues van a hacer injerencias. Incluso vete a saber qué pasa con el coronavirus, que hay teorías que dicen que es un arma bacteriológica contra China. Al margen de conspiraciones, lo que está claro es que hay una guerra por la supremacía en este modelo económico mundial y, desde luego, pues como decís antes, sin reglas por las cuales Estados Unidos se marcha del Tribunal Penal Internacional, de la UNESCO, del Consejo de Derechos Humanos y de donde haga falta, porque las reglas ahora mismo no le sirven a Estados Unidos. Gracias a los dos, nos fuimos, nos falta pues la solución, quizá la solución, como hemos dicho aquí, sea uno mismo, educarse y también controlarse, porque luego el egoísmo. El mundo vive momentos de crisis, no solo en China o aquí en Irán, que tenemos muertos por coronavirus, el virus sigue extendiéndose, pero sobre todo el virus del pánico. Por favor, vea el programa que hicimos aquí anteayer sobre el coronavirus en Detrás de la Razón. El pánico, además de desorganizar a las sociedades, le baja las defensas a usted, al cuerpo, a mí. La recomendación que no debe ignorar es que no se toque la cara antes de lavarse las manos. Una felicitación al gobierno de Nuevo León en México por presentar un nuevo traje contra el coronavirus, espero que funcione. Y hablando de derechos humanos, que fue el tema de hoy, infórmese bien, es un derecho estar bien informado, presione a sus autoridades, presione a sus amigos a no emitir noticias falsas y piense que el derecho a la libertad es muy sagrado cuando se respeta al otro. Buenas noches.